Sí. Bien, hermanos, le doy las gracias al Señor por esta oportunidad y también porque todos estamos en este lugar. Eh, la Biblia y también el Señor nos ha dicho y nos ha demostrado que según cómo defines a Jesús en tu vida, así será tu relación con Él. ¿Cómo usted y yo definimos a Jesús? ¿Quién es Jesús? Según cómo ves a Jesús en tu vida cotidiana, es la influencia que tendrá el Señor en ella. Según cómo nosotros veamos a Jesús. Algunos meses atrás, los días martes, estuvimos viendo un estudio acerca de la persona de Jesús. Una pregunta crucial que todos deberíamos responder es: ¿quién es Jesús? Y nosotros que somos seguidores del Señor deberíamos responderla claramente. Y aprendimos que cada persona forma una imagen propia de Jesús. Cada persona que pisa esta tierra tiene una imagen distinta de Jesús de acuerdo a cómo le llegó la información. Hay personas que creen que Jesús es rubio debido a los artistas del Renacimiento. Hay personas que creen que Jesús es una persona buena onda, que es como uno de sus amigos. Pero sea como sea, es bueno tenernos una imagen de quién es Jesús para nosotros para darle la seriedad que corresponde. Y la gente que no cree en el Jesús bíblico obviamente le va a poner otra cosa. El problema está cuando la imagen que tengo de Dios o de Jesús es distinta a la que aparece en las Escrituras. O yo le agrego cosas que yo creo correctas. Entonces la única forma de saber quién es Jesús es viendo su vida en la palabra de Dios. El Jesús a quien sigo debe y tiene que ser el mismo de las Escrituras. Con esto le estoy resumiendo el estudio que hicimos. El Jesús real, histórico, es el que aparece en las Sagradas Escrituras. Ese es el real Hijo de Dios. Sí, este se escucha mejor. Entonces, el Jesús a quien yo sigo tiene que ser el mismo de las Escrituras. De lo contrario, me he creado un ídolo y eso es grave. Porque yo puedo tomar cualquier cosa y llamarla Dios, como lo hicieron los israelitas cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios. Él se demoró cerca de 40 días. Tiempo suficiente para que el pueblo se distorsionara y le pidiera a Aarón que le formara un becerro de oro. ¿Se acuerda? ¿Y cómo le pusieron a ese becerro de oro? Le pusieron Dios. Le pusieron nuestro Dios. Por lo tanto, la imagen que nosotros tenemos o la visión que nosotros tenemos de Jesús debe ser de acuerdo a las Escrituras. Si está distorsionada, si no es la misma, es porque es otra cosa. Y hay personas que se forman un Jesús semejantes a ellos. Está bien, hazlo. Yo no te voy a condenar. Y está bien, Jesús no nos condena, pero también dice: no peques más. En los evangelios Jesús aparece haciéndonos preguntas, aparece haciéndole preguntas a sus discípulos, y no son preguntas al aire, sino son preguntas directas. ¿Le han hecho a usted alguna pregunta directa? Preguntas hechas para que reflexionemos y no para que respondamos ligeramente, como hacen algunos. Porque a veces decimos: ¿usted ama a Dios? Amén. Pero hay que pensarlo bien. Y depende del momento. Porque si están, un ejemplo, si usted está en un lugar donde habitan personas que odian el cristianismo y tienen el poder militar para a usted no solamente llevarlo preso, sino matarlo, porque usted dice que cree en Dios, cambia la cosa. Por lo tanto, las preguntas que nos hace Dios debemos reflexionarlas. O cuando uno hace preguntas, cuando está en la palabra del Señor, o algún predicador o un pastor dice
hermano, ¿usted cree esto? ¿Usted hace? Y las personas a veces responden de forma inmediata, pero en realidad deberíamos meditar antes de responder. De hecho, eso dice Proverbios, que el necio responde antes de pensar. Y bueno, los jóvenes de repente yo les digo, Dios está obrando en tu vida, y dice, amén, sí, como con tanta seguridad, y espero que sea así, pero en realidad no, porque yo ni siquiera puedo decir que sí. Pero que alguien responda tan ligeramente que sí, obviamente no es así, es mentira. Entonces mejor. Y una de las preguntas aparece en Mateo 16, lo vamos a ver ahora, y es muy conocida esta porción. Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Esta es una palabra poderosa y que aparece aquí en el libro de Mateo, que impacta la vida de estos discípulos. Y Jesús les pregunta primero lo que la gente piensa de él. Y esta es una pregunta fácil o difícil de responder. Fácil. Y ellos comenzaron a responder de forma ligera. Fue fácil para ellos responder a esa pregunta. Y si analizamos las respuestas que dieron en el versículo 14, ¿qué respondieron ellos? La gente dice que tú eres Juan el Bautista. ¿Quién creía que era Juan el Bautista? Herodes, ¿se acuerda? Y yo lo había matado y ahora está ahí. Y había muchos que creían que era Juan el Bautista que había resucitado o se había salvado de la muerte. Recuerden que el ministerio de Jesús comenzó cuando él murió. Murió Juan el Bautista. Y eran similares los ministerios. Pero Jesús no era Juan el Bautista. Se parecía, pero no era. Otros dicen que es Elías, un profeta del Antiguo Testamento que apareció en los días de la ocupación romana. Y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. O sea, la gente tenía una visión de Jesús bastante distinta, confusa y equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué no podían responder bien la gente que no conocía a Jesús? Simplemente por eso. Porque son de personas que no conocen a Jesús. La gente que quizás nuestros vecinos podrían pensar de nosotros o quizás decir cosas raras de nosotros que realmente no somos. ¿Por qué? Porque no nos conocen. O al menos lo conocen de lejos. ¿Se da cuenta que es muy distinto conocer a una persona que tener una relación de amistad o familiar con ella? Y nosotros somos expertos, por ejemplo, en clasificar y calificar la vida de los famosos. Este me cae mal, este me cae bien porque dijo esto, una sola frase. O porque apareció haciendo esto o esto otro. Pero cuando se trata de preguntarle a los familiares de esas personas, de los famosos, nos daríamos cuenta de que las apariencias engañan, para bien como para mal. Personas que se ven muy simpáticas y muy buena onda, por ejemplo la televisión, se ha sabido que son muy desagradables, son tiranas, son personas que le faltan el respeto a los demás, mientras que otros que se ven un poco desagradables son personas muy agradables en su círculo cercano.
Entonces lo mismo sucedía con Jesús. La gente que estaba lejos de él opinaba cualquier cosa y estaba bien, pero no era real lo que decía esa gente. Entonces, aquí los discípulos están respondiendo de forma relajada y en este instante donde Jesús, como una daga afilada en el corazón, les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En el versículo 15. Quizá ellos no lo vieron venir, no vieron venir esa pregunta. ¿Y ustedes? No es lo mismo, ¿cierto?, que uno le pregunte a una persona querida o cercana, ¿y tú qué opinas de lo que yo hice? No es fácil criticar y decir, estuvo mal, hiciste esto. Uno se contiene o ve bien las palabras que va a usar. Y aquí en el versículo 16 aparece una declaración. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro respondió valientemente. Es de aquellas personas que tienen una convicción y la dicen. ¿Cuántos vamos a ir al cielo? Amén. Él lo decía antes que terminara la pregunta. Alguno puede dudar, pero usted no dude. Y él respondió, y esta declaración revela mucho sobre el corazón de Pedro, porque estaba en su corazón y cuando salió la pregunta, él, ¿qué es lo que hizo? Respondió lo que estaba en su corazón. Y es lo mismo que sucede cuando a los niños se les enseña algo y después se les pregunta, entonces, ¿qué sucede aquí? Y los niños no saben si responder bien o mal, aunque lo saben. Y a todos nos ha pasado. Desde todas las edades hasta la universidad, el profesor nos pregunta algo que nosotros sabemos que es, pero nos da miedo responder. Y respondemos otra cosa y nos equivocamos. Y el profesor nos dice, ¿por qué no nos respondiste? Porque me dio miedo. Pero Pedro valientemente responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto habla sobre el corazón de Pedro, las convicciones que él tenía y el lugar que tenía Jesús en su vida. Recuerde que Pedro dejó todo por el Señor Jesús. Por un hombre, un maestro de aquella época, él lo dejó todo. Y él sí que perdió muchas cosas materiales, podríamos decir, como los demás discípulos. Por eso él tiene también el interés y también la valentía también decirle en otra ocasión que aprendíamos, nosotros lo hemos dejado todo y ¿qué vamos a recibir nosotros? Porque Pedro tenía al Señor en su primer lugar. Y así como Cristo, hermanos, les preguntó a sus discípulos de ese entonces, el Señor también nos pregunta a sus discípulos del presente. ¿Quién soy yo para ti? ¿O quién es Jesús para ti? ¿Reconoces a Jesús como el Mesías? Como lo dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo reconoces en tu vida diaria? ¿O es solamente en la iglesia? Solamente en el contexto de los hermanos. Pero esta es una pregunta, como le decía hermano al principio, que no podemos responder, sí, amén, yo lo creo. Cristo, el Hijo de Dios, sí. Según lo que respondamos de forma interna y honesta en nuestro interior, respecto a quién es Jesús, va a tener un impacto en nuestras decisiones, acciones, relaciones y emociones, en todo aspecto. Tiene un impacto el saber quién es Jesús en nosotros. Cuando Jesús entra a morar en nuestro corazón, Él quiere estar en el trono de nuestra vida. No quiere estar relegado porque Él es el Señor. Bueno, en otra parte de la palabra dice, el costo de seguir a Jesús, debemos dejarlo todo. Por lo tanto, nuestras vidas deben ser cambiadas. Dios y su palabra se vuelven fundamentales en nuestras decisiones. Y esto nos inspira a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y esto nos da fuerzas para seguir adelante. Por lo tanto, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Y esa es una pregunta de la cual todos nosotros debemos meditar y responder a conciencia, en profunda reflexión. Y nuestra respuesta será crucial. Y espero, hermano, que sea de verdad, de corazón, que es el Señor de su vida, que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso va a cambiar muchas cosas. Y va a poder tener una relación cercana con Él.
Porque quienes no lo reconocieron como el Señor, estuvieron lejos de Él. Quienes prefirieron sus cosas materiales o su propia familia, aquel que le dijo, déjame que entierre a mi padre antes de seguirte, no se refería a que él estaba en un funeral, sino que él que lo que quería era esperar que se muriera y después seguirlo. Y pueden pasar años y años y años. Como el joven rico que no quiso dejar tampoco sus posesiones materiales. Y de alguna manera nosotros, ¿qué debemos hacer? Entregarnos al Señor y responder a esta pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Y la segunda pregunta, la vamos a ver ahora, es que está en Lucas 24, 13 al 14. 13 al 24, perdón. Lucas 24, del 13 al 24. Dice así, ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron, ¿qué le sucedieron a Jesús? El hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Este es un reporte de 2 hombres o 2 personas que estaban yéndose de Jerusalén y estaban camino a Emaús. Y aquí dice la Biblia que Jesús se les aparece. Jesús se encuentra con estos 2 discípulos. ¿Cuál era el estado anímico de estas 2 personas? Estaban tristes, desalentados, desanimados. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido hace poco? Jesús había muerto, crucificado en la cruz. Y ellos dijeron, aquí todo se acabó. Vámonos a nuestra casa, al lugar de donde todo comenzó. Ya no hay nada más que hacer. Y ellos van camino a Emaús tristes porque sus expectativas no se cumplieron acerca de Jesús. En el versículo 19, lo vamos a leer, y dice, aquí la pregunta de Jesús es, ¿qué cosas sucedieron? Él le está dando el pie para que ellos puedan sacar lo que tienen en su corazón. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Ellos le dijeron y reconocían que Jesús era un profeta poderoso y que estaba guiado por el Señor. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 20 y el 21. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel y todo esto sucedió hace 3 días. Ellos estaban desilusionados de lo que le pasó al Señor Jesús. Nunca esperaron que Jesús muriera en la cruz. Y la pregunta para nosotros es,
¿Mantienes tu fe en Cristo en momentos difíciles? Porque estos dos discípulos estaban en momentos difíciles donde dijeron, todo se acabó. Creíamos que aquí teníamos esperanza. Cuando usted dice, yo creía que con esto iba a salir de esta situación, pero no me resultó. Yo pensé que tomando esta decisión me iba a ir bien y me fue peor. Yo pensé que hablando con esta persona se iba a solucionar el problema y fue peor. Y en ese momento es donde nosotros debemos preguntarnos, ¿tenemos fe en el Señor Jesús ahora en este momento? ¿Sigo creyendo en Jesús? ¿Sigo creyendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? Cuando estamos cansados, cualquier cosa nos molesta o nos fastidia, o cuando enfrentamos un gran desafío, o cuando estamos desilusionados de las personas que amamos y que esperamos otro trato, o esperamos que se comporten de otra manera, ¿seguimos reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios en medio de las tormentas? Porque una cosa es declarar lo que dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, cuando él estaba tranquilo, estaba todo bien. Y otra cosa muy diferente es declararlo en un momento muy difícil. Y nunca debemos olvidarnos que el Señor está con nosotros. Y qué maravilloso es el Señor lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo el Señor? Él fue personalmente a buscar a esos dos discípulos. No los dejó que se fueran. Dice la Biblia que Jesús se presentó a más de 500 personas desde que resucitó hasta que Él ascendió a los cielos. Más de 500 personas. O sea, Él hizo un trabajo tremendo, podríamos decir de joyería, tenía una lista tremenda de a quién iba visitando diciéndole, no se vuelvan atrás, sigan adelante. Júntense con los que están allá en Jerusalén, vayan a donde está Pedro. Fue un trabajo maravilloso y todo Él lo hizo para que su iglesia se mantuviera unida, si no, de lo contrario, no iba a poder suceder lo que Él había prometido, que era el derramamiento del Espíritu Santo. Y estos dos discípulos, hermanos, estaban frustrados y se olvidaron de que el maestro de Nazaret, el que hacía maravillas, milagros, él mismo podía vencer la muerte. ¿Cómo no se les metió en la cabeza que el mismo Dios poderoso podía sacarlo de ahí? Si el mismo Jesús había resucitado muertos, ¿o no? Resucitó a Lázaro, a una niña, cuando le dijo Tabita, no era que se llamaba Tabita, dijo, niña, levántate. Por lo tanto, sabemos que el Señor, que tiene el poder para resucitar, el mismo Espíritu lo resucitó, pero ellos, su frustración les cegó el entendimiento y se les olvidó eso. Y se le olvidó que fue justo lo que el Señor iba a hacer, porque Él también dijo que iba a resucitar. Y Él les dijo. Y la pregunta, hermanos, ¿se dio cuenta? Estos discípulos eran personas de lejos o de cerca de Jesús. Eran de cerca porque tenían información de primera mano. De hecho dice, los nuestros fueron a la misma tumba. Nuestras mujeres, las que nos acompañan, vieron que no estaba y de hecho un ángel se les apareció. Pero ellos lo contaban como en tercera persona, como diciendo eso es lo que dicen ellos. Pero nosotros no creemos mucho. Me imagino también el Señor, lo que podría estar sintiendo el Señor en ese momento. Una desesperación de decirle no. Y de hecho, bueno, ahí aparece que el Señor los reta, les llama la atención. Y lo mismo pasa con nosotros, se nos olvidan las promesas del Señor. ¿Y qué ocurre con nosotros en las dificultades? ¿Mantenemos nuestra fe en Jesús a pesar de nuestras dudas y nuestros miedos? ¿Seguimos manteniendo nuestra fe en el Señor? Estos hombres, o un hombre y una mujer, porque no se sabe quién era la otra persona, solo sabemos que es Cleofas. Algunos eruditos dicen que puede haber sido una mujer, pero no lo sabemos. Sabemos que eran dos. Y mire, leamos desde el 28 al 34. Ahí mismo Lucas 24, 28
al 34. Ellos siguen conversando y para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Qué maravilloso es la reacción que tuvieron estos hombres cuando el Señor Jesús se les reveló. Les mostró quién era Él. Y a estos discípulos les faltó conocer un poco más de cerca al Señor Jesús. Si bien eran del círculo más o menos cercano de Jesús, a ellos les faltó saber realmente quién era Él. Y yo creo que con esta experiencia personal, nunca más hubieron dudas en ellos. Porque dice que en menos de una hora regresaron. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que se fueron a caballo, ¿no? Se fueron corriendo, tomaron un Uber, ¿no? Se fueron lo antes posible. Dijeron, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Y ahí dice que ellos recordaron cuando venían caminando cómo el Señor les hablaba y ellos, como que cada vez que el Señor hablaba, ellos se animaban. Porque dice la Biblia que el Señor les dijo, pero acuérdense que pasó esto, acuérdense que pasó esto otro. Y ardía su corazón en su interior. Y la pregunta es, ¿cómo no lo podían reconocer? Porque el Señor impidió de alguna manera que lo pudieran reconocer. Y cuando Él por fin se mostró tal como era, desapareció y ellos tuvieron que regresar. Cuando le fueron abiertos los ojos a estos discípulos, pudieron reconocer al Señor. Y eso es lo que nos falta a nosotros también. Que el Señor se revele a nosotros. Verlo tal como Él es. Por eso yo le decía, hermano, al principio, vea a Jesús como es. Y la única forma de verlo es a través de los evangelios, de las Escrituras. Debemos ver cómo ellos respondieron a esta revelación. Porque cuando, hermano, Dios se revela a usted, cuando Jesús se muestra a usted, usted lo único que va a hacer correr a la presencia del Señor. Y no va a haber nada que lo detenga. Jesús nos ama y se mantiene cerca de nosotros, guiándonos en el camino. Y fue lo que hizo Él. Se apegó a ellos en el camino y caminó con ellos. Y el Señor tuvo paciencia con cada uno de nosotros. Y puede ser que usted esté en un momento de dificultad en este momento, puede ser que esté en una tribulación y sepa que el Señor está caminando con usted. Y que Él lo está animando, lo está fortaleciendo. Y que Él lo guía en el camino. Y el Señor conoce sus luchas, sus debilidades, sabe que dudamos, sabe que estamos caminando para el trayecto contrario. Pero Él personalmente tiene paciencia. Con nosotros nos ama. Él sabe los anhelos que tenemos. Pero también Él desea que se lo digamos. En oración lo busquemos. Y Dios desea que pongamos toda nuestra fe en Él. Quizás a estos discípulos que iban a Emaús les faltaba un pequeño empujoncito. Y el Señor se los dio. Porque sabemos por la historia y por la tradición bíblica de que prácticamente todos los discípulos de Jesús murieron trágicamente. Es decir, el que amaba a Jesús tenía que estar dispuesto literalmente a morir. Entonces, imagínense usted, esas personas pudiera usted haber dicho, ¿por qué no regresaron a sus familias, a sus casas y se hubiesen salvado? No, ellos decidieron regresar a Jerusalén donde iban a ser perseguidos y muchos de ellos asesinados. Y lo hicieron por amor al Señor.
y tomaron una buena decisión. Si Jesús es el Mesías en tu vida, tu fe adquiere un fundamento sólido. Por eso debemos responder a estas preguntas. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y quién es Jesús también en las dificultades? En mis dificultades, ¿quién es Jesús? ¿Sigue siendo el Señor? ¿Sigue siendo el Hijo de Dios? Nuestra vida comenzará a reflejar su carácter y propósito. Nuestras emociones encuentran consuelo y esperanza en su gracia. Si Jesús es el Señor de nuestra vida. Si tú reconoces a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, le debes permitir que se muestre a ti. Debemos permitirle que Él se muestre a nosotros tal como Él es. Y quizás no nos va a gustar mucho porque Él quiere cambiar cosas que no le agradan. Por eso le decía que no es bueno tener un Jesús tan buena onda, porque Jesús tampoco fue así. Porque Él le llamó la atención a sus discípulos. Él sacó fuertemente a los que estaban aprovechándose dentro del templo del Señor. Y el Señor fue firme contra los fariseos. Hoy, ¿por qué no le tuvo misericordia? Bastante misericordia le estuvo. Y si reconocemos que el Señor es el Hijo del Dios viviente, tal como lo hizo con estos dos discípulos que iban camino a Emaús, Él se va a revelar a nosotros. Vivamos nuestras vidas a la luz de la verdad y de su perfecto propósito. Y por eso, hermanos, recuerde cada día estas preguntas que el Señor nos hace. ¿Quién soy para ti? ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Él en nuestro momento de dificultad? Y usted va a encontrar fortaleza y ánimo en esos momentos y sabrá que Él está con usted caminando a su lado. Les invito, hermanos, a cerrar sus ojos y vamos a orar.